Ya eres host, Pierina. Es raro ver una neumonía viral. Es raro, pero puede pasar. Sin embargo, lo más común es ver una neumonía por Streptococcus pneumoniae, es la primera causa. También está por ahí el Staphylococcus aureus, perdón, el Staphylococcus aureus, y también están las bacterias, ¿sí? Las bacterias atípicas, como el Mycoplasma pneumoniae, como la Chlamydia pneumoniae, como la Klebsiella. Bien, entonces, resumiendo, en niños neonatos recién nacidos menos de 4 semanas, estreptococo lactae de la cabeza. De 4 semanas a 4 años, virus respiratorios. Pero a partir de los 3 meses también pueden haber bacterias. A la cabeza, el estreptococo pneumoniae. ¿Sí? Y en mayores de 4 años es difícil ver una viral, pero pueden pasar, lógicamente. Pero lo más común es que haya una estreptococo pneumoniae a la cabeza, un estafilococcus aureus por ahí, y pueden haber bacterias atípicas, como el micoplasma. Bien, teniendo eso en cuenta y teniendo la etiología en cuenta, vamos a ir a la clasificación y a la división. Bien, y esto es importante porque el tratamiento va a variar y el diagnóstico va a variar según si la neumonía que tiene tu paciente es típica o es atípica. ¿Estamos? Si es una neumonía típica, ¿sí? Las neumonías típicas, como dice su nombre, son las clásicas, las más comunes. Y las más comunes se dan por bacterias. A la cabeza, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Pero el más común, el Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿cierto? Pero son típicas, son clásicas, son las más frecuentes. Ahora, si comparamos, y vamos a poner una línea divisoria, con las atípicas, como dice su nombre, son las menos frecuentes. Y las atípicas pueden ser causadas por virus o por bacterias. Si las bacterias causan una neumonía atípica, se llamarán bacterias atípicas. Y las bacterias atípicas más frecuentes, el Mycoplasma pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae o la Chlamydia trachomatis. Memoriza de esos 3 nombres porque son básicos. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Klebsiella pneumoniae o Chlamydia trachomatis. Bien, ¿pueden haber otras? Sí, pueden haber otras. ¿Pueden haber hongos? Pueden haber hongos, pero están dentro de las atípicas. Bien. Ahora, de los virales, lo más frecuente, como sabemos, el virus sincitial respiratorio, el rinovirus, ahora también está el coronavirus, ¿no? Pero lo más frecuente, virus sincitial respiratorio. ¿Estamos? Entonces, bacterias típicas, clásicas, neumonías típicas clásicas y neumonías atípicas no tan clásicas, no tan comunes. Las típicas son causadas por bacterias, a la cabeza el Streptococcus pneumoniae o neumococo, y las atípicas pueden ser causadas por virus, a la cabeza virus sincitial respiratorio, o por bacterias atípicas, Mycoplasma, Klebsiella pneumoniae y Chlamydia trachomatis. Desde ahora te voy diciendo, y memorízatelo, o bueno, apréndelo. Toda neumonía en niños o en adultos causada por bacterias atípicas se trata ¿con qué? Con macrólidos. Otra vez, toda neumonía en niños o en adultos causada por bacterias atípicas se trata con macrólidos. En niños, a la cabeza la eritromicina. En adultos, a la cabeza la acitromicina. ¿Estamos? Bien. Entonces ya tenemos esta división y esta clasificación que es importante. Ahora vamos a seguir y vamos a ir a ver bueno, no tanto la fisiopatología, pero la sintomatología de cada uno. ¿Sí? Porque sabemos cómo es la fisiopatología de la neumonía, ¿no? Inhalamos el virus o la bacteria, coloniza nuestro parénquima pulmonar y empieza a destruir, ¿cierto?
Pero para recordar y para poder ver bien la sintomatología, ¿sí? Tenemos que recordar algunos sonidos, ¿sí? Que son importantes. Y para eso me gustaría que me respondas por el chat las preguntas que voy a hacer. La sibilancia, recuerda por favor tu clase de semiología. La sibilancia, ¿me refleja daño en el alveolo o en el bronquio o bronquiolo? La sibilancia, ¿me refleja daño en el alveolo o en el bronquiolo o bronquio? ¿En cuál de ellos dos? Si me lo puedes poner por el chat, te lo agradecería. Bronquiolo, bronquio, bronquiolo. Genial. Muy bien. Tenemos claro que la sibilancia es por un daño en el bronquio o bronquiolo. ¿Qué pasa? Entra, digamos que hay un virus o algo pasa, que esta pared del bronquio o bronquiolo se inflama, ¿cierto? Se inflama. Y al inflamarse, cuando el aire quiere pasar, va a poder pasar, pero tiene que hacer fuerza para pasar, ¿no? Es igual que si pueden ver mi pantalla ahorita, mi cara un ratito. Si yo tengo un bronquio de este calibre, ¿sí? Si yo tengo un bronquio de este calibre y yo soplo, va a pasar normal, sin hacer ruido. Pero si yo tengo un bronquio que se ha cerrado o que se ha edematizado la pared y yo soplo, me va a hacer ruido. Esa es la fisiopatología de la sibilancia, ¿ok? El bronquio se cierra, ¿no? Se edematiza y por lo tanto hay un ruido cuando pasa el aire. Y puede ser un ruido cuando entra el aire o cuando sale el aire, ¿cierto? Sibilancia inspiratoria o sibilancia expiratoria. ¿Bien? Entonces la sibilancia me traduce daño en el bronquio o bronquiolo, ¿cierto? Genial. Ya lo tenemos. Pregunta nuevamente. ¿El crépito o crepitante me traduce daño en el bronquio o me traduce daño en el alveolo? Por favor, por el chat. ¿Bronquio o alveolo? Alveolo, 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 alveolo. Bien, chicos. Entonces ustedes me están diciendo que traduce daño en el alveolo. Genial. Y es cierto, ¿no? El crépito me traduce daño en el alveolo. ¿Qué es lo que pasa? Voy a agrandar un alveolo, por ejemplo, así, ¿no? Y por ejemplo, en una neumonía bacteriana típica, entra el virus, ¿cierto? O perdón, entra la bacteria, ¿no? Y nuestro sistema de defensa trata de destruirlo. Y al haber una guerra, hay detritus celular, ¿cierto? Que se acumula aquí al fondo del alveolo. Y así como hay detritus celular, también hay moco que se acumula al fondo del alveolo. Y todo eso está pegado abajo del alveolo, ¿cierto? Entonces, cuando el aire quiere ingresar, ingresa el aire, pasa por el bronquio, pasa por el bronquiolo, limpio, llega al alveolo y cuando llega al alveolo, despega esa mucosidad, ese detrito celular de la pared del alveolo y ese despegue suena, tiene un sonido. Ese sonido es un crepitante. Entonces el crépito o crepitante me traduce daño en el alveolo, ¿cierto? En el alveolo. Genial. Y por último, para seguir recordando, el subcrépito, ¿qué me traduce? ¿Me traduce daño en el alveolo o en el bronquio? El subcrépito me traduce daño en el alveolo o en el bronquio. Los leo, chicos, en el chat. Uy. A ver, subcrépito. No leo a nadie. Jorge dice ambos. ¿Nadie más? ¿Nos olvidamos? Fernando dice alveolo. Va, creo que nadie más se anima a dar una respuesta. Entonces, en el subcrépito, ¿qué es lo que pasa? Carolina dice bronquio. Ahí están las tres respuestas. Excelente. María también dice bronquio. A ver, ¿qué es lo que pasa? En el subcrépito, imagínate esta ciencia del alveolo, ¿sí? Este detrito celular y todo eso, pero que en vez de acumularse en el alveolo, se acumula aquí, en la pared del bronquio, ¿sí? Se acumula el detrito celular, el moco, la pared se dematiza un poco también, y todo eso disminuye el calibre del bronquio. Entonces, cuando el aire entra, además de que puede ser que silbe, despega toda esa mucosidad y ese detrito celular. Y cuando lo despega, suena.
Y ese sonido puede ser cuando entra el aire y cuando sale el aire, ¿cierto? A ese sonido que suena, valga la redundancia, cuando se despega este detrito celular y esta mucosidad del bronquio o bronquiolo, se le llama subcrépito. ¿Sí? Subcrépito. Entonces el subcrépito me traduce daño en el bronquio o bronquiolo. ¿Estamos? Bronquio o bronquiolo. Entonces, ¿por qué me haces un recordaris de esto, Diego? ¿Por qué es tan importante? Porque la neumonía típica daña el alvéolo y la neumonía atípica daña el bronquio o bronquiolo. Por lo tanto, si yo tengo una neumonía típica bacteriana, voy a tener crépitos, pero jamás voy a tener sibilancias o subcrépitos. ¿Ok? Entonces, las neumonías típicas, daño en el alvéolo y me da crepitantes o crépitos. Las neumonías atípicas van con daño en el bronquio o bronquiolo y me dan sibilancias o subcrépitos o ambos. Por eso es importante hacer la diferencia. Si te olvidaste cómo suena cada uno de ellos, les voy a mandar un cuadrito para diferenciar sonidos también que tengo ahí guardado. Sí, pero no te olvides. Daño alveolar, neumonía típica, crépito. Daño bronquial o bronquiolar, neumonía atípica, subcrépito o sibilancia. ¿Bien? Espero que se haya entendido esa partecita para recordar un poco. Genial. Volvemos entonces. Entonces, ya que recordamos eso, vamos a ver las manifestaciones clínicas de la neumonía bacteriana típica. Bien, el paciente con neumonía bacteriana típica, que es lo más común, es un paciente que tú ves cuando llega y vas a ver claramente que el paciente tiene dificultad respiratoria. Es un niñito que, mira la fascia del bebé de aquí. Es un niñito que tú ves que le cuesta respirar, que está rojo, está rubicundo, ¿cierto? Le cuesta respirar. Es un bebito que probablemente en el 90% de las veces tiene una fiebre no tan elevada, pero elevada. Tiene fiebre, ¿sí? Es una neumonía que, si bien es cierto, se da más en mayores de 4 años, se puede dar a cualquier edad. Ya viste que en los neonatos se da, ya viste que en menores de 4 años se da, poco, pero se da, y ya viste que en mayores de 4 años es más frecuente. Entonces se puede dar en cualquier edad, ¿sí? Como es una neumonía ocasionada por bacterias, va con leucocitosis, ¿sí? Y acá te pongo mayor a 15.000 porque dependiendo la edad. Si es un neonato, vas a hacer la relación leucocitos segmentados entre abastonados, ¿cierto? Es otro tipo de medida, pero hay leucocitosis de todas maneras, ¿cierto? Ahora, fíjate, en los hallazgos focales, en los hallazgos auscultatorios, dice crepitantes en un solo lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Como te dije, la neumonía bacteriana afecta al alveolo, ¿cierto? Entonces, si estos son mis pulmones, esta es mi tráquea, mi carina, se divide en dos, ahí están mis bronquios que penetran ¿cómo se llama? Al pulmón. La neumonía bacteriana se va a alojar en un solo pulmón y en una sola parte del pulmón. Por ejemplo, basal derecho. Entonces, yo cuando ausculte a mi paciente, arriba no voy a escuchar nada, al medio no voy a escuchar nada, pero cuando ausculte basalmente a la parte derecha, voy a escuchar unos crépitos. Pero comparo con el lado izquierdo y el lado izquierdo está limpio. ¿Por qué? Porque la neumonía bacteriana típica afecta un solo pulmón, ¿sí? Un solo pulmón. Voy a tener el murmullo vesicular disminuido, las vibraciones vocales aumentadas, ¿sí? Pero acuérdate, un solo pulmón y crepitantes. Y es un paciente que yo veo que claramente le falta el aire, le cuesta respirar, ¿ok? Ahora, acá está para que lo puedas revisar también, ¿no? Niños de todas las edades, inicio abrupto, esta es la norma técnica del MINSA, ¿sí? Dolor torácico, leucocitosis, escalofríos por la fiebre, luz enfermo, ¿no? Y cuando yo veo su radiografía, veo esto, veo un patrón algodonoso, ¿no? Es como si tú hubieras agarrado un algodón, ¿no? De esos que usamos para curar, lo llenas de agua y lo pegas. Eso es un infiltrado alveolar en un solo pulmón. Si tú comparas un pulmón con el otro, solamente está afectado un pulmón, en el otro no hay nada,
¿cierto? Esta es la silueta cardíaca, no es un infiltrado. ¿Ok? Entonces voy a ver este patrón algodonoso, ¿no? Es clásico de la neumonía típica. ¿Cómo se llama ese patrón? Se llama patrón de infiltrado alveolar, consolidación segmentaria, consolidación lobar, neumonía redonda, patrón alveolar, tiene varios nombres. Ahí te los dejo todos para que los tengas. Síndrome de consolidación, infiltrado alveolar, neumonía redonda, todos estos son sinónimos. ¿Bien? Pero así se ve la placa de un paciente con una neumonía bacteriana típica. Un solo pulmón afectado y cuando lo escucho hay crepitantes. ¿Listo? Diferente a una neumonía atípica viral. Yo te dije que en la neumonía atípica viral tengo un paciente con daño en el bronquio. Entonces no van a haber crépitos, van a haber sibilancias y subcrépitos, ¿cierto? La diferencia es que el paciente viral generalmente es menor de 5 años, ¿no? Acuérdate que en mayores de 4 años casi todo es bacteriano, ¿sí? Y es un inicio gradual. Es la mami que te va a decir, doctor, hace 4 o 5 días mi hijito está con moco y está estornudando, le pica mucho la nariz. Porque es una patología que empieza con un resfrío previo, casi siempre, ¿no? Inicia gradual, mira, precedido de síntomas catarrales. No es un paciente que se va a dormir y al día siguiente amanece con dificultad respiratoria. Es un paciente que estuvo con catarro, estuvo con resfrío y poco a poco ese virus, esa bacteria, bueno, en este caso este virus, fue bajando por el tracto respiratorio y llegó a los pulmones. Bien, es un paciente que sí, puede ser que tenga un poco de dificultad respiratoria, pero no luce tóxico. No es un paciente que le cueste mucho respirar, sino que la mami ha notado de que está respirando más rápido ahora, ¿no? Y te va a decir, le sirve el pecho, doctor, le sirve el pecho. ¿Por qué? Por la sibilancia, ¿no? Entonces tenemos hallazgos auscultatorios, sibilancias y subcrépitos. Y además son bilaterales. Es decir, de que yo voy a auscultar el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo, ¿sí? Y en ambos campos pulmonares yo voy a encontrar sibilancias o subcrépitos a la misma altura. Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá. Yo ausculto ambos campos pulmonares comparando y encuentro sibilancia y o subcrépito a la misma altura en ambos campos pulmonares, porque la neumonía atípica, ¿sí? La neumonía atípica me da daño en los dos pulmones. ¿Bien? Entonces es un niño menor de 5 años casi siempre, que tuvo catarro hace 3, 4, 5 días y que ahora le cuesta un poquito más respirar y le sirve el pecho. Yo lo ausculto y hay sibilancias y subcrépitos. Y la fiebre, Diego, puede haber un poquito de fiebre, inclusive puede no haber fiebre, puede haber febrícula nada más o ni siquiera febrícula, ¿sí? Y cuando yo le pido una placa, ¿sí? Cuando yo le pido una placa voy a ver esto. Voy a ver como si los bronquios se hubieran diseminado así como arañitas, ¿cierto? Y en ambos campos pulmonares, fíjate, en ambos campos pulmonares. A eso se le llama patrón intersticial, porque el daño ya no es en el alveolo, el daño es en el intersticio, en el bronquio. Entonces a eso se le llama patrón intersticial, ¿sí? Patrón intersticial o infiltrado intersticial, típico de la neumonía atípica. ¿Estamos? Acá está nuevamente para que lo leas, precedido de síntomas de vías respiratorias, inicio gradual, es un paciente que no luce tóxico, hallazgos auscultatorios bilaterales, sibilancias, acá también pueden haber subcrépitos, ¿no? Y hay un infiltrado intersticial. ¿Bien? Ahora, si hablamos de la atípica bacteriana, ¿sí? Atípica bacteriana, como es atípica, es en mayores de 4 o 5 años, como vimos en el cuadrito del principio, ¿cierto? Es una neumonía atípica y va con fiebre alta, ¿sí? La neumonía atípica bacteriana casi siempre va con fiebre alta y con un malestar feo, feo. Al paciente tú lo ves feo, lo ves tóxico, ¿sí? Puede haber tos no productiva y a la auscultación lo mismo que en la viral. Hallazgos auscultatorios bilaterales, sibilancias y subcrépitos. En la radiografía voy a encontrar igualito, infiltrado intersticial en ambos campos pulmonares. Y tú dirás entonces, Diego, ¿cómo diferencio clínicamente una atípica bacteriana de una atípica viral? Y es
por la fiebre, por el malestar general, por cómo se produjo la enfermedad, por la edad, por los leucocitos y porque las neumonías atípicas bacterianas van muchas veces con manifestaciones extrapulmonares, rash, visceromegalias, hepatoesplenomegalia, anemia. Bien, pero la clínica, es decir, la auscultación, es igual que en una neumonía atípica viral. ¿Sí? Sibilancias y sucrépitos en ambos campos pulmonares porque es una patología del bronquio o bronquiolo. ¿Sí? En una placa, mira, yo tengo lo mismo a la derecha que a la izquierda. ¿Sí? En ambos campos pulmonares hay un infiltrado intersticial bilateral. Bien. Y acá está nuevamente, inicio brusco con sintomatología general, niños de todas las edades, pero mayormente mayores de 5 años, sibilancias, manifestaciones o complicaciones extrapulmonares, anemia, hepatitis, hepatoesplenomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes eran las bacterias atípicas? El Mycoplasma pneumoniae, ¿no? La Camidophila pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Va. Entonces, pregunta de examen. Y por favor me ponen sí o no en el chat de Zoom, ¿sí? Por favor. ¿Toda neumonía, ya sea atípica o típica, se hospitaliza? ¿Sí o no? Estamos hablando de pacientes pediátricos, ¿ah? ¿Toda neumonía, típica o atípica, se hospitaliza? ¿Sí o no? Dicen sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no. Ya, genial, chicos. La respuesta es no. No toda neumonía se hospitaliza. ¿Ya? Si no, si no, el hospital estaría repleto de gente. O, bueno, más repleto de lo que ya está. Hay criterios para hospitalizar. ¿Y cuáles son estos criterios? Primero que nada, si es un niño menor de 6 meses y tú sospechas que tiene neumonía, hospitalízalo y no te hagas problemas. Niño menor de 6 meses, lo hospitalizo. Cerrado el caso. ¿Listo? Y luego es un poco de sentido común, ¿no? Si yo veo al niño que está saturando más de 90, es un niño que tiene dificultad respiratoria, pero no es muy marcada. Es un niño que no está deshidratado. Es un niño que no está complicado, que tiene padres que lo van a cuidar, que no tiene criterios severos, lo voy a dejar ir a su casa con medicación. Pero si es un niño que tiene una saturación de oxígeno muy baja, que está deshidratado, que sé que se puede complicar o ya se complicó, que tiene una dificultad respiratoria marcada, tiene tirajes, tiene aleteo nasal, inclusive quejido, tiene una apariencia tóxica, ¿no? Si sé que sus papás de repente no lo van a cuidar bien porque tienen que trabajar o no le van a dar su medicación porque tienen que trabajar y lo dejan con los hermanitos, yo sé que es un paciente que se me puede complicar. Entonces, mejor lo hospitalizo para yo mismo monitorizar que tome su medicina y que no se me complique. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene que viajar 4 horas para poder llegar a un centro de salud, mejor me lo quedo yo hasta que se le vaya la neumonía. Entonces, hay que ver todo eso, ¿sí? Es un poco ahí sí de sentido común. Si es un paciente que se va a complicar, mejor lo hospitalizo. Si es un paciente que está sanito, bueno, no sanito, pero está en condiciones de irse, que sé que me lo pueden traer rápido, que va a cumplir su terapia ambulatoria, se puede ir a su casita. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a manejar a este paciente? Primero, neumonía viral, ¿sí? En la neumonía viral, no en una neumonía viral atípica, ¿qué harían ustedes? ¿Darían antibiótico? ¿Qué medicación darían? No sé si me pueden poner en el chat algunas cositas que se les ocurren. No sé, pueden ponerme antibióticos, pueden ponerme paracetamol, pueden ponerme hidratación, no sé. ¿Qué se les ocurre que se tiene que hacer en un manejo de un paciente con una neumonía viral, ¿no? Que vamos a hospitalizar, por ejemplo? ¿Qué se hace? Hidratar al paciente. Bien, Jean-Pierre. Hidratación del paciente. Estamos claros en eso. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más se hace con un paciente con una neumonía viral? Además de hidratarlo. ¿Nada más? Supresores para la tos. Aranza dice supresores para la tos. Abraham dice manejo de síntomas, terapia respiratoria. No se da antibióticos, solo se da para los síntomas, o sea, hidratar y analgésicos. Bien, chicos, todos están en lo correcto. Vamos a ver.
Lo que se hace en un paciente con neumonía viral es el manejo sintomático, ¿no? El manejo sintomático. ¿Qué es el manejo sintomático? Es, primero, medidas generales. Y lo que ustedes decían es muy importante, ¿no? La oxigenoterapia, como dice Jorge ahorita. Si su saturación de oxígeno es menor de 92 según la guía peruana y menor de 90 según la OMS, debo darle oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo se da el oxígeno? El oxígeno se da primero por cánula binasal, luego se da por máscara de reservorio, luego se da por máscara Venturi, ¿no? Con reserva, sin reserva, con reentrada, sin reentrada, y luego recién ya se intuba al paciente, ¿no? A grandes rasgos. Pero iniciamos con la cánula binasal, ¿no? A 5 litros por minuto. Entonces, si mi paciente tiene una saturación menor a 92 o 90, depende de lo que haya en tu país, ¿no? Según la norma de tu país. Acá, por ejemplo, en el Perú es 92%, pero según la OMS es 90%. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Iniciamos con cánula binasal. ¿Bien? Otra cosa importante que ustedes mencionaban, la hidratación, ¿cierto? Hay que hidratar al paciente, ¿no? Ahora, siempre se prefiere darle hidratación vía oral para no estar pinchando a cada rato a nuestro paciente, ¿cierto? Pero acuérdate que ingerir líquidos por vía oral a un paciente que está taquipnéico o que de repente está sí, claro, que está taquipnéico, ¿no? Con la frecuencia respiratoria aumentada, puede hacer de que se aspire, ¿no? Y debemos evitar las ondas nasogástricas, porque si tenemos un paciente que le cuesta respirar y le metemos un tubo por la nariz, le va a costar más respirar. Entonces se prefiere que la hidratación, si es que no puede ser vía oral, sea por vía endovenosa, ¿no? Y acordémonos que los niños tienen riesgo de una secreción inadecuada, tienen riesgo de un CIJAT, ¿no? Entonces hay que hidratar de manera correcta. Hay que hacer la diferencia entre hidratación y rehidratación. La hidratación es un paciente que no está deshidratado, es un paciente que tengo que mantenerlo, ¿cierto? Entonces, a mi hidratación de paciente, la hidratación de mantenimiento, acuérdate que en niños siempre tienes que dar dextrosa, siempre tienes que dar azúcar. Entonces, puede ser con solución salina más glucosa o dextrosa más solución salina, ¿no? Va a depender lo que hay en tu medio, pero siempre hay que dar dextrosa, ¿no? Siempre hay que dar azúcar. Ahora, si el paciente está deshidratado, me voy a los algoritmos de manejo de rehidratación, ¿no? Plan A, plan B, plan C con shock, plan C sin shock. Va a depender de cuánto de deshidratación tenga. Pero la hidratación de mantenimiento se hace con dextrosa y solución salina o con glucosa y solución salina. Pero importante hidratar a tu paciente, ¿sí? Si es que se queda, si no, también darle las indicaciones a la madre para que hidrate correctamente el niño, ¿no? Y darle los signos de alarma, señora, si su hijo se pone a llorar mucho, si su hijo se le seca la boca, si te queda medio somnoliento, si se le secan los ojos, por favor tráigalo porque puede estar deshidratado, ¿no? Entonces, tener un oxígeno, revisar con el pulsoxímetro, ver la oximetría, ¿no? Para ver cómo está yendo la saturación del niño, hidratar vía oral y si no, iniciar endovenoso, ¿cierto? Hay que bajar la fiebre, ¿no? Si es que hubiera fiebre, 10 a 15 miligramos por kilo de peso de paracetamol es la dosis habitual, ¿no? Hay muchos papás, no sé si eso se ve en otros países, yo lo he visto en México y lo veo aquí en Perú, que visten al bebé como si fuera un tamal, ¿no? Lo apretan todo, así tiene un polo que le aprieta toda la pancita y encima va el pantalón y le ponen una chompa y un gorrito y los guantes y lo aprietan mucho. Y es un niño que le cuesta respirar. Y si le cuesta respirar y lo sobreabrigo, le va a costar más respirar. Entonces hay que darle ropita holgada al bebé, ¿no? Para que este pueda respirar mejor. Posicionar la cama en 30 grados para que respiren una mejor angulación. Y si es que hay secreciones nasales, si es que hay mucha secreción en la boca, aspirarlas para que se les sea más fácil respirar, ¿sí? Si es que hay aspiración, si es que hay secreciones, hay que aspirar si es necesario, ¿no? Pero solamente si es necesario, porque acuérdate que cada vez que aspiras, estás metiendo bacterias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, manejo sintomático, ¿cierto? En un paciente con neumonía viral. En la neumonía bacteriana tenemos los mismos criterios de hospitalización, tenemos el mismo manejo sintomático, pero hay que agregarle antibióticos, ¿cierto?
Y en el paciente, en el paciente con neumonía bacteriana, sí vamos a hacer la diferencia si es que es un paciente que se va a su casa o es un paciente que lo hospitalizo. Porque los antibióticos y el régimen de antibióticos van a variar, ¿sí? Y necesito que estés muy atento a esta parte porque es fácil y es importante. Entonces, mira, si vamos a hacer un tratamiento ambulatorio, es decir, que se va a su casa en un paciente con neumonía bacteriana típica, o bueno, neumonía bacteriana en general, no necesariamente típica, vamos a ver lo siguiente. ¿Te acuerdas que te dije, no? Menor de 6 meses lo hospitalizo, entonces lo vamos a ver en hospitalización, no en ambulatorio. Si es un niño mayor de 6 meses, pero menor de 5 años, y tiene una neumonía bacteriana típica, lo que te dice la guía es que el primer medicamento de acción es la amoxicilina. Niño mayor de 6 meses y menor de 5 años con neumonía bacteriana típica que se va a su casa, amoxicilina. Aquí está la dosis. Si me voy a ver dosis, chicos, no acabamos nunca. Así que amoxicilina. Diego, pero la resistencia es muy grande a amoxicilina. ¿Qué voy a hacer? Ah, mira, acá también te dice que puedes dar amoxicilina con clavulánico. Diego, pero aún así la resistencia es muy grande. ¿Cómo vas a hacer? En comunidades con alta tasa de resistencia a la penicilina, la segunda opción es levofloxacino. Como segunda opción, puedo utilizar levofloxacino, una quinolona respiratoria, ¿no? Levofloxacino. ¿Listo? Ahora, si no es un lugar donde haya resistencia de la penicilina, pero mi paciente es alérgico a las penicilinas, tengo que ver qué tipo de alergia tiene, ¿no? Si es tipo 1, le puedo dar levofloxacino. Pero si no es tipo 1, cefuroxima. ¿Sí? Cefuroxima. Entonces, tengan en cuenta, en la primera línea de tratamiento, amoxi o amoxi con clavulánico. La segunda línea de tratamiento puede ser levofloxacino o puede ser cefuroxima, dependiendo el caso. Pero fácil, la bacteriana típica, amoxi con clavulánico o amoxi sola, y segunda línea, levofloxacino o cefuroxima. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Una bacteriana típica en menores de 5 años. ¿Qué pasa si es una neumonía atípica? Yo te dije al principio, toda neumonía atípica bacteriana se trata con macrólidos. A la cabeza en niños, la eritromicina. Segunda opción puede ser pero a la cabeza, la eritromicina. Toda neumonía atípica bacteriana se trata con macrólidos. A la cabeza en niños, la eritromicina. ¿Bien? Listo, se acabó. Ahora, Diego, si es una bacteriana típica, ¿sí? Si es una bacteriana típica en un niño mayor de 5 años, ¿qué hago? Lo mismo, amoxicilina. Diego, y si es muy resistente mi medio, levofloxacino, pero ajustas la dosis. Sí, ahí cambia la dosis. Pero la primera sigue siendo amoxicilina y la segunda opción sigue siendo levofloxacino. Diego, y si mi lugar no es resistente a penicilina, pero mi paciente es alérgico, igual te vas a ver el tipo de alergia. Puede ser levofloxacino o puede ser una cefuroxima, igualito que en niños menores, solo que ajustas la dosis. ¿Sí? Ajustas la dosis. Eso sí tienes que ver la dosis. ¿Sí? ¿Se puede dar cefalosporina en las típicas? Sí se puede dar si es que no reaccionan al tratamiento de primera línea. Ahorita vamos a ver eso, Glazer. Otra vez, entonces, amoxicilina como primera opción y segunda línea, el levofloxacino o la cefuroxima. Bien, y fíjate, si no me funciona la cefuroxima, puedo usar las otras cefalosporinas que están por aquí, ¿no? Y si no me funciona el levofloxacino, puedo usar los demás medicamentos que están por aquí, ¿no? Entonces, yo le estoy dando el primera y segunda línea, pero también puedes ver un medicamento de tercera línea por si es que no funciona. Bien. Dame un segundito, perdón. Ya, listo. Entonces, esos son mayores de 5 años. Bien. Esos son los que se van a su casa, ¿cierto? En los que se van a su casa. Me han pedido, por favor, que diga la palabra clave. La palabra clave para esta ponencia, para que lo puedan llenar en su post-test, es disnea. ¿Sí? La palabra clave es disnea. Una vez más, la palabra clave es disnea. Bien, continúo. Entonces, vimos los pacientes que se van a su casa y tienes que darle antibióticos, ¿no? Sabemos que en las neumonías bacterianas típicas,
en menores de 5 años, amoxiclavulánico, segunda línea, levofloxacino cefuroxima. Atípicas se tratan con macrólidos y típicas, otra vez, amoxi y segunda opción, levofloxacino o cefuroxima. Si ustedes quieren revisar más de esto, pueden buscar la norma técnica del MINSA, que también se las puedo pasar, o pueden buscar en UpToDate las neumonías pediátricas y sus tratamientos, porque también está ahí el mismo esquema que les estoy dando, ¿sí? Para adultos es un poco más engorroso, es un gráfico bastante grande, pero también lo pueden buscar. Entonces, vamos con los que son tratamiento hospitalario, ¿sí? Tratamiento hospitalario. ¿Te acuerdas que te dije, niño menor de 6 meses lo hospitalizas? ¿Y qué le das? Si es una neumonía bacteriana, no clamidia, ¿no? Es decir, es una neumonía típica, no te la juegues, ceftriaxona. Entonces, en niño menor de 6 meses con neumonía bacteriana típica, ceftriaxona. Bien, niño menor de 6 meses con neumonía bacteriana típica, ceftriaxona. Si es una neumonía atípica, como la clamidia, macrólido, acitromicina o eritromicina, ¿sí? Para la clamidia específicamente, para niños menores de 6 meses específicamente, se prefiere la acitro, ¿ya? Pero en general, para niños se prefiere la eritro porque no daña no es tan gastrolesivo, ¿ya? Pero entonces, en niños menores de 6 meses, bacteriano típico, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si mi niño es mayor a 6 meses y tiene una bacteriana, ¿no? Una neumonía bacteriana típica y que no está complicada, ¿no? Una neumonía bacteriana típica. ¿Qué me dice la guía? Me dice que empiece con ampicilina. Y si no tengo ampicilina, que me vaya a la penicilina. Pero sabemos de que en nuestro medio, por lo menos el peruano, hay una alta resistencia a la ampicilina y a la penicilina, ¿cierto? Por lo que yo he visto que algunos pediatras, no digo todos, inician de frente con la ceftriaxona. ¿Sí? Entonces, primera línea para la bacteriana no complicada en niños menores de 6 meses, una bacteriana típica, te dicen que es la penicilina o la ampicilina o penicilina, pero a veces se prefiere utilizar la ceftriaxona de frente. Va a depender de tu medio, ¿estamos? Va a depender de tu medio. En una atípica, vamos con macrólidos, acitromicina. ¿Estamos? Bien. Diego, ¿y qué pasa si es una neumonía grave? ¿No? Es una neumonía típica, pero es grave, Diego. ¿Qué hago? Lo que te dice la guía es que cuando es una neumonía grave, ¿no? Cuando vas a hospitalizar a un paciente, cuando tienes una neumonía que está bajando los niveles de saturación menos de 85, ¿no? Esas neumonías graves tienes que cubrir tanto típicas como atípicas. ¿Y cómo es eso? Hace un ratito te dije, ¿no? ¿Cómo cubres las típicas? Con ceftriaxona. Ceftriaxona. Más uno de los siguientes. ¿Cómo cubres las atípicas? Con acitromicina. Acitromicina. Listo, se acabó. Neumonías graves se tratan con los dos tipos de medicamentos, para típicas y para atípicas. Ceftriaxona más acitromicina. Diego, ¿y si se va a la UCI ese paciente, si es una neumonía grave que se va a la UCI, es lo mismo? Necesita un tratamiento para típicas más un tratamiento para atípicas. Y desde ahora aprende de que cualquier paciente que se va a la UCI casi siempre le vas a dar vancomicina. Entonces, según lo que yo te dije es ceftriaxona más lo que cubre atípicas, acitromicina, más vancomicina, ¿no? Y si el usiólogo lo requiere, puedes agregar aún más medicamentos. Pero tú lo llevas con estos tres: Ceftria, acitro y banco. Bien, Ceftria, acitro y banco cuando te vas a UCI. ¿Estamos? Listo. Hay algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando es complicada, ya le vas a dar ceftriaxona más clinda porque estás viendo anaerobios también por ahí, ¿no? Gram negativos. Si es una neumonía adquirida en el hospital, ¿no? Una neumonía intrahospitalaria, de repente los gérmenes son mucho más resistentes, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias se caracterizan porque los gérmenes son mucho más feos. ¿Y esos gérmenes más feos quiénes son? O sea, ¿con qué los trato? Con aminoglucósidos, ¿no? La gentamicina o la amicacina, más uno de los penems, ¿no? Uno de los carbapenems, el meropenem o de repente un pipetazo,
¿no? Va a depender mucho de qué germen estoy pensando. Pero es una neumonía adquirida en el hospital, ¿no? Es una neumonía un poco más fuerte, más severa, ¿no? Acá hay otros casos de neumonía por aspiración, por ejemplo, si se aspira, voy a pensar en tracto digestivo, ¿no? Que está yendo del tracto digestivo hacia el pulmón, entonces tengo que pensar en gram negativos anaerobios, clindamicina, ¿no? Y algunos casos más complicados que requieren un pipetazo, ¿no? Neumonía por aspiración dentro del hospital, por ejemplo, pero son casos aislados, ¿no? Lo que me interesa es que te lleves el tratamiento de la neumonía bacteriana, tanto típica como atípica, a los ambulatorios y a los que hospitalizas, ¿no? Es importante revisar eso porque siempre lo preguntan en las rotaciones de pediatría o en las rotaciones en el hospital. ¿Bien? Muy bien, chicos, espero que les haya servido este mini repaso. He tratado de ser lo más puntual posible, refiriéndome un poco al manejo de las neumonías y el diagnóstico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o prender su micro en este momento. Yo trataré de responder si es que está dentro de mis posibilidades. Fernando, tienes una pregunta, adelante. Fernando. Bueno, voy respondiendo las preguntas que están por acá. Respecto a la saturación, ¿sigue siendo los mismos rangos en otras regiones con mayor altitud? No, la saturación va a variar según la altitud en la que estés. Hay un cuadrito de eso, no lo he puesto en la diapositiva y voy a apuntarlo para ponerlo, Carolina. Pero sí, la saturación va a bajar según cuánto vaya subiendo en la altura. No me acuerdo exactamente cuánto rango, pero va a ir bajando. Discúlpeme que no tenga ese dato ahorita, pero lo voy a buscar ahora más tarde, Carolina. Pero sí tienes razón. Mientras más subas en altitud, menos es la saturación de oxígeno. Así que no se mantiene. ¿Puedes mostrar la diapositiva anterior? Sí, claro, está aquí. El cultivo a través de la broncoscopía cuando está indicado. El cultivo, de hecho, debería hacerse siempre, ¿no? El problema es que el cultivo por broncoscopía, uno, puede hacer de que me dé falsos positivos porque estoy contaminando la vía aérea y es muy invasivo para un niño, por ejemplo, menor de 6 meses, que le hagas una broncoscopía es complicado. ¿No? No te puedo decir exactamente cuándo está indicada la broncoscopía porque va a depender de cada caso, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que yo trato por neumonía bacteriana típica y se va a su casa y me regresa a los 2 días y me dice que no mejora y le cambio el antibiótico. Y regresa a los 2 días y me dice que no mejora y lo interno, lo hospitalizo y le doy el tratamiento de ceftriaxona y no mejora, ya tengo que empezar a pensar que puede ser un germen un poco más resistente y ahí le puedo hacer una broncoscopía, pero de rutina no está indicado, ¿no? Tiene indicaciones particulares, no recuerdo exactamente cuáles ahorita, pero no se hace de rutina porque te da muchos falsos negativos, perdón, muchos falsos positivos, ¿no? Por contaminación de la muestra y porque el cultivo demora mucho y además de que es muy invasivo, ¿no? Para niños sobre todo. ¿Qué criterios se usan para determinar la gravedad de la neumonía? Bien, buena pregunta, Mónica. Puedes usar dos criterios. Los criterios de CURB 65, que es lo que generalmente se utiliza, eh, modificados, o puedes utilizar otros que, déjame revisar el nombre exacto porque es un nombre raro que me dio UpToDate. No me acuerdo exactamente el nombre, ahorita te lo digo. Dame un segundito. Dame un segundito. Acá está. Sí, CURB 65 es para adultos, pero puedes usar los criterios de CURB 65 para ver cómo está yendo tu niño, ¿no? Ahora, lógicamente, como les decía hace un rato, ¿no? También hay que usar un poco el criterio. Si vemos un niño que está saturando menos de 85, sabemos que no es una neumonía, sino más, ¿no? Es una neumonía un poco más grave y lo voy a considerar como tal, como una neumonía severa, ¿no? Hay otro score que se llama el PSI, el Pneumonia Severity Index, que también lo pueden utilizar. Sí, les voy a pasar las diapos, chicos. Se las paso a Alexandra para que ustedes las puedan tener sin ningún problema. Se las puedo hacer llegar, no hay ningún problema. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, espero haber sido de ayuda. Si no respondí algunas preguntas, lo siento, chicos, no recuerdo exactamente toda la información, pero he tratado de sintetizar un poco el manejo y el diagnóstico de las neumonías en niños, sobre todo, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias, Ale, gracias a todos los que me invitaron y gracias por quedarse hasta tan tarde escuchándome. Nada, para cualquier cosa me avisan. Gracias. Asimismo, reitero el agradecimiento a usted, universitario Diego Vargas Torres, y a los asistentes
por parte de Socimus de Piura. Preguntarle si quiere dar las gracias, doctor. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Yo feliz de aceptar su invitación cuando deseen. Ya saben, me pueden escribir si es que tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahí está mi página. Y nada, le voy a pasar las diapositivas a Alexandra para que se las pueda hacer llegar. Muchas gracias. Les extendemos la invitación a que sigan participando de este ciclo de videoconferencia creado con el fin de poder capacitarnos y actualizar nuestros conocimientos en esta ciencia, y que seguirá contando con participaciones de extraordinarios ponentes como el de hoy. Además, mencionarles, a través del buzón de mensajes de la plataforma virtual, se estará enviando el link para que se desarrolle el post-test. Recordarle que la nota mínima probatoria para la entrega es la certificación es de 12. Indicarles que contarán con un plazo máximo de 20 minutos para resolverlo. Pasando el tiempo establecido no habrá reclamos. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches a todos, que estén bien. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema.